Lo tengo conmigo a Lucas Navarro, economista y amigo de esta mesa, y vamos a ver si él nos puede explicar desde el punto de vista de la economía cuál es el cuadro de situación que tenemos hoy, en qué extremo de gravedad estamos. Esa es la idea. Lucas, bienvenido, gracias por venir al programa. Buenas noches, Rubén, un gusto como siempre. Para poner un poquito de historia y no desentonar con tu introducción, y reflejar que lo que vivimos no es nuevo, pero quizás sí en un nivel de gravedad muy superior a la que hemos vivido anteriormente. Un dato nomás, los controles cambiarios, los cepos cambiarios existen en Argentina desde 1931. Desde 1931 a la fecha, el único periodo de más de 5 años seguidos sin cepo fue el periodo que mencionaste de Menem Cavallo. En el resto de nuestra historia siempre hemos tenido controles cambiarios, que esto es intervención en el tipo de cambio, restricciones a las importaciones. Y lo que está pasando es que estamos viviendo la noche y que el nivel, la gravedad de esas distorsiones ocasionadas por ese tipo de intervenciones está en un nivel que apunta a los niveles récord y quizás cercano a los niveles más grandes que hemos tenido en nuestra historia, que ya nos hacen pensar en periodos como los del Rodrigazo de los 70, 75. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente estamos viviendo, en términos cualitativos, los mismos problemas que venimos viviendo, diría, desde el año pasado, todo 2022, una fuerte distorsión de precios, principalmente un tipo de cambio que está muy atrasado, tarifas que no logran ajustarse lo suficiente porque ya directamente se están dando muestras de que hay incapacidad de implementación de este ajuste tarifario diferenciado que se está evaluando, pero haciendo más hincapié en la parte cambiaria. Bueno, este atraso cambiario está generando problemas pero severos en términos de reservas. ¿De cuánto sería el atraso cambiario en este momento? Al menos 50% el tipo de cambio oficial, al menos, un número rápido. El tipo de cambio real, o sea, esto es descontando la inflación de nuestros socios comerciales y básicamente, de acuerdo al acuerdo con el Fondo Monetario, ¿sí?, debía mantenerse en el mismo nivel que tenía hacia fines de 2021. Eso es lo que se acordó con el Fondo en marzo. Entonces, el gobierno está comprometido a ajustar el tipo de cambio oficial para mantener el tipo de cambio real, o sea, ajustando por esta variación de inflación local y de otros países, al mismo nivel de diciembre de 2021. Hoy por hoy está 13% por debajo de esa cifra, solamente relacionado a esa referencia que ya mostraba en ese momento un tipo de cambio atrasado. O sea, está atrasado respecto a diciembre de 2021, que ya estaba atrasado. En ese ámbito no se está cumpliendo con el acuerdo con el fondo. Esto está ocasionando, obviamente, distorsiones de todo tipo, incentivos a importar, muy bajos incentivos a exportar. La reacción, en lugar de dar señales de cambio de reglas, de normalización de la situación fiscal, de alguna tendencia hacia la normalización del mercado cambiario, es totalmente la contraria, es más cepo, más restricciones. Entonces aparecen todo esto, ya tenemos creo que al menos 20 tipos de cambios diferentes. Aparece ahora el dólar Qatar, que se supone que apunta a frenar un poco la demanda de divisas, pero es muy poco probable que tenga algún impacto. Tenés ahora cada vez más restricciones a las importaciones y se está haciendo cada vez más difícil para los sectores productivos poder acceder a insumos. Para muchos sectores productivos, la única forma de acceder a insumos es a través de los dólares que puedan haber adquirido en los mercados financieros, con lo cual el costo de la divisa se incrementa sustancialmente y eso termina pasando a precios. O sea que este empecinamiento en mantener el tipo de cambio oficial controlado está, y a través, digamos, de no solamente fijar el valor, sino también mantener restricciones a las importaciones, está siendo inflacionario, contradictoriamente, ¿sí? Porque vos impedís que se acceda a importaciones con insumos y las empresas que no tienen más opción que adquirir los dólares a través de los mercados financieros terminan pagando un dólar más alto y eso se termina trasladando a costos y por lo tanto a precios. Entonces, es otra medida más de lo poco efectivas que son este tipo de recetas.
estuvimos en situaciones límites en los últimos meses. Por eso es... ¿Por qué estuvimos en situaciones límites? En el sentido de que ya esto no daba para más, que ya explotaba, y el momento en que esto explota es cuando directamente no tenés nada de reservas. Las reservas netas, o sea, descontando reservas que no son propiedad del Banco Central y que son difíciles de liquidar, incluso como las reservas de oro, se comenta que están en terrenos muy, muy bajos, cercanos a cero. Y hace unos meses se comentaba que ya estaba en niveles, porque no hay cálculo oficial, los cálculos privados hablaban de que estaban en terreno negativo. O sea, cuando las reservas están en terreno negativo, ¿qué está haciendo el Banco Central? Está tocando dólares que no son de su propiedad, pero que están depositados en el Banco Central para financiar ciertos compromisos. Y esos pueden ser los dólares, por ejemplo, los encajes por los depósitos en dólares de las personas privadas. ¿Y qué pasa si se produce una corrida? Entonces, si se pasa una corrida significa, o una crisis de balance de pago significa, mejor dicho, que no quedan dólares para financiar, digamos, las transacciones básicas que necesita nuestra economía para funcionar. Estuvimos al borde de eso. ¿De cuánto mensual? Porque el otro día alguien que estaba ahí dijo, Argentina necesita 5.000 millones de dólares por mes para funcionar normalmente. Es un número adecuado, aproximadamente. ¿Es adecuado? Sí, sí. El punto es que, bueno, tuviste en septiembre esta medida del dólar soja desesperada para tratar de adelantar la liquidación de exportaciones. Con eso se hizo una buena cantidad de reservas que evitó caer en este colapso, pero terminó la etapa del dólar soja y bueno, y con esa medida no se dieron incentivos genuinos a generar, digamos, dólares, sino simplemente se adelantó, digamos, la liquidación. Claro, porque hasta la nueva cosecha, ¿cuándo empiezan a ingresar los dólares? ¿En marzo? O sea, la de cosecha gruesa a partir de marzo, abril, claro, y la de cosecha fina noviembre, diciembre, pero además tenemos que los números... Estamos hablando de 4 meses. Estamos viendo que los números esperados de cosecha del campo no parecen buenos por cuestiones climáticas. Entonces al final es ir jugando al minuto y sin una estrategia de largo plazo, sin generar confianza, sin dar señales de que vas a corregir de raíz este tipo de problemas, pateando lo que parece inevitable, que es una corrección de esta distorsión de precios, que es este tipo de cambio que es insostenible. Entonces, y sin un ordenamiento de las cuentas fiscales auténtico. Hay un manejo de las cuentas, pero que básicamente está destinado a pasar la prueba con el Fondo Monetario. O sea, no parecen ser medidas tomadas con la convicción de que necesitamos realmente corregir, digamos, todos los desequilibrios que tiene nuestra economía. Me refiero a los números fiscales, me refiero a estos números de reservas, me refiero a los números de financiamiento con emisión monetaria al Tesoro. Respecto a esos 3 números, hay compromisos que forman parte de este acuerdo con el fondo, a partir de los cuales se gatilla, digamos, el acceso a los recursos que el fondo nos pasa para que paguemos la deuda que tenemos con el fondo mismo. Hace un paréntesis. Entonces, es todo cumplir con lo justo para pasar la prueba, pero no es pensar en realmente resolver los problemas de fondo que tenemos. ¿Te acordás de Anne Kruger? Sí. Bueno, si hoy en el fondo, en lugar de Kristalina Georgieva, estuviera Anne Kruger, entonces todos nuestros funcionarios estarían temblando, porque Anne Kruger le apuntó así con la flecha y dijo, donde se mueven 1 milímetro les disparo la flecha. Pero pareciera que, ahí me hace señal que nos quedan 2 minutos para tu respuesta, pareciera que estas autoridades del fondo es un sello de goma, es una cueva de burócratas que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no declararle la guerra a Argentina, declararla en default, obligarla a que cumpla con todo lo que prometió y que no está cumpliendo nada. Yo creo que es una suerte de resignación del fondo, que a su vez está lidiando con una contraparte que es muy, pero muy difícil, que a su vez, digamos, su irresponsabilidad, el fondo bien sabe que lamentablemente derrama y afecta a toda la población, a una población que cuenta con más de la mitad de sus integrantes en una situación de pobreza, muy cercana a la pobreza, y que podría, digamos, agravarse si incluso llegamos a una situación de no pago con el Fondo Monetario. Entonces creo que hasta el mismo fondo se prendió en ese juego y está alargando el tiempo y, bueno, dejando que el tiempo pase y llegar
a un próximo gobierno que realmente comience con un cambio de régimen profundo, digamos. Bueno. Gracias, Muchas Lucas. gracias. Un gusto tenerte acá como siempre. Bueno, muchas gracias a ti.